Bienvenidos a Palabras de Sabiduría, donde exploramos las enseñanzas bíblicas para aplicarlas en nuestra vida diaria. En este video, profundizaremos en un tema fundamental, los frutos del Espíritu Santo. Según la Biblia, estos frutos son manifestaciones evidentes de la presencia y la obra del Espíritu en aquellos que siguen a Cristo. Descubriremos cómo cada uno de estos frutos no solo nos transforma individualmente, sino que también impacta positivamente en nuestro entorno y relaciones. Acompáñenme mientras exploramos estas cualidades espirituales que nos guían hacia una vida plena y en armonía con Dios. Los frutos del Espíritu Santo, según lo descrito en la Biblia. Estos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22-23. Cada uno de estos aspectos no solo representa virtudes esenciales para nuestro caminar cristiano, sino que también son evidencia de la obra transformadora del Espíritu en nuestras vidas. Amor. El amor es el fundamento de todos los frutos. Nos impulsa a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gozo. Más que una emoción pasajera, el gozo del Espíritu trasciende las circunstancias, siendo un gozo que proviene de una relación profunda con Dios. Paz. La paz que el Espíritu Santo ofrece va más allá de la ausencia de conflictos. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Paciencia. La paciencia es una virtud cultivada por el Espíritu que nos permite perseverar con esperanza y confianza en Dios, incluso en tiempos difíciles. Benignidad. Es la disposición amable y compasiva hacia los demás, reflejando el corazón de Cristo en nuestras acciones diarias. Bondad. La bondad es hacer el bien a otros, siguiendo el ejemplo de Jesús y mostrando generosidad y comprensión hacia quienes nos rodean. Fe. La fe que el Espíritu Santo produce es una confianza firme en Dios y en sus promesas, guiándonos a confiar en su soberanía y plan perfecto. Mansedumbre. Es la humildad y suavidad de espíritu que nos capacita para tratar a los demás con respeto y consideración, reflejando la humildad de Cristo. Templanza. La templanza es el autocontrol y la moderación en todas las áreas de nuestras vidas, permitiéndonos vivir en obediencia y equilibrio según la voluntad de Dios. Profundicemos más estos maravillosos frutos del Espíritu Santo. El amor es el cimiento sobre el cual se construyen todos los otros frutos del Espíritu. Es la esencia misma de Dios, ya que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Este amor divino, conocido como ágape en griego, es incondicional, sacrificial y eterno. No se basa en emociones pasajeras ni en circunstancias externas, sino en una decisión firme y constante de buscar el bienestar de los demás por encima del propio. El amor nos impulsa a amar a Dios sobre todas las cosas. Esto significa que nuestro primer y mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Marcos 12:30. Este amor hacia Dios se manifiesta en una vida de obediencia, adoración y devoción. Cuando amamos a Dios de esta manera, nuestro enfoque y prioridades se alinean con su voluntad y buscamos agradarle en todo lo que hacemos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es la segunda gran manifestación del amor que el Espíritu Santo produce en nosotros. Este amor no se limita a nuestras relaciones cercanas o a quienes nos tratan bien, sino que se extiende incluso a nuestros enemigos y a aquellos que nos han hecho daño. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen, hacer bien a quienes nos odian y orar por quienes nos persiguen. Mateo 5:44. Este tipo de amor no es natural para nosotros, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos amarnos unos a otros, como Cristo nos amó. El amor también se refleja en nuestras acciones diarias y en cómo tratamos a los demás. Es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se comporta con rudeza ni busca su propio interés, no se irrita ni lleva un registro de los errores. Primera a los Corintios 13:4-5. Este amor nos lleva a servir a los demás desinteresadamente, a perdonar cuando somos ofendidos y a poner las necesidades de los demás
por encima de las nuestras. Además, el amor es el motor que nos impulsa a compartir el Evangelio y a llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no conocen a Cristo. Nos mueve a tener compasión por los perdidos y a esforzarnos por ser testigos fieles de su gracia y misericordia. El amor del Espíritu Santo en nosotros también fortalece nuestras relaciones en la comunidad de fe. Nos une en un vínculo perfecto, fomentando la unidad y la armonía entre los hermanos y hermanas en Cristo. Nos lleva a soportarnos mutuamente, a edificarnos unos a otros y a buscar el bien común dentro del cuerpo de Cristo. El gozo del Espíritu Santo es mucho más que una emoción superficial y transitoria. Es un estado profundo y duradero de bienestar y satisfacción que proviene de una relación íntima con Dios. Este gozo no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. El gozo del Espíritu trasciende las dificultades y los desafíos que enfrentamos. Aún en medio de pruebas y tribulaciones, los creyentes pueden experimentar una alegría inquebrantable. Esto se debe a que nuestro gozo no se basa en situaciones favorables, sino en la seguridad de que Dios está con nosotros y en el conocimiento de su amor incondicional y su soberanía sobre todas las cosas. El apóstol Pablo, a pesar de enfrentar persecuciones, encarcelamientos y sufrimientos, escribió sobre el gozo que sentía en el Señor, mostrando que su gozo era una constante en su vida, independientemente de sus circunstancias. Este gozo también está estrechamente relacionado con nuestra esperanza en Cristo. Sabemos que, pase lo que pase en esta vida, tenemos una herencia eterna reservada para nosotros en los cielos. Esta esperanza firme nos llena de alegría y nos da la fuerza para perseverar. La certeza de la resurrección y la vida eterna en la presencia de Dios es una fuente inagotable de gozo para los creyentes. Además, el gozo del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida diaria a través de la comunión con Dios y con otros creyentes. La oración, la adoración y el estudio de la palabra de Dios son momentos en los que experimentamos este gozo. Sentimos una profunda alegría al estar en la presencia de Dios, al alabarle y al meditar en sus promesas. Asimismo, la comunión con otros cristianos, el compartir testimonios de fe y el servir juntos en el ministerio también nos llena de gozo. El gozo del Espíritu Santo es una fuente de fortaleza y renovación. Nehemías 8:10 nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este gozo nos revitaliza y nos da la energía necesaria para enfrentar cada día con optimismo y confianza. Nos ayuda a superar el desaliento y a mantener una actitud positiva y esperanzada, incluso en tiempos difíciles. Otra dimensión del gozo del Espíritu es su capacidad para transformar nuestras perspectivas. Nos ayuda a ver nuestras circunstancias desde el punto de vista de Dios, reconociendo su propósito y plan en nuestras vidas. En lugar de centrarnos en nuestras dificultades, aprendemos a enfocarnos en las bendiciones y en la obra que Dios está haciendo en y a través de nosotros. El gozo del Espíritu también nos impulsa a expresar gratitud y alabanza. Un corazón lleno de gozo es un corazón agradecido. Reconocemos las bendiciones diarias y las grandes obras de Dios en nuestra vida, y esto nos lleva a una actitud de constante agradecimiento. La alabanza se convierte en una respuesta natural al gozo que sentimos, y nuestras vidas reflejan una actitud de adoración y reconocimiento de la bondad de Dios. La paz que el Espíritu Santo nos ofrece es una dimensión profunda y trascendental que va mucho más allá de la mera ausencia de conflictos o tensiones en nuestra vida. Es una paz interna, una tranquilidad del alma que se encuentra enraizada en nuestra relación con Dios y en la presencia constante del Espíritu Santo en nosotros. Esta paz divina es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No puede ser completamente explicada o comprendida por medios naturales porque es un don sobrenatural de Dios. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz actúa como un guardián, protegiendo nuestro corazón y nuestra mente contra el miedo, la ansiedad y la inquietud. La paz del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida de varias maneras. Primero, es una paz que proviene de estar en paz con Dios.
A través de la fe en Jesucristo, somos reconciliados con Dios y ya no estamos en enemistad con Él. Esta reconciliación nos da una paz profunda y duradera, sabiendo que somos perdonados y aceptados por Dios. Además, esta paz se experimenta en medio de las tormentas de la vida. No significa que no enfrentaremos dificultades o problemas, sino que en medio de esas circunstancias podemos tener una tranquilidad interna. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Su victoria nos da la seguridad de que, aunque enfrentemos pruebas, podemos tener paz en Él. La paz del Espíritu Santo también implica una confianza total en la soberanía y el control de Dios sobre todas las cosas. Al confiar en que Dios tiene el control y que todas las cosas obran para el bien de quienes le aman, podemos descansar en su providencia y sabiduría. Esta confianza nos libera de la preocupación excesiva y nos permite vivir con una seguridad interna que trasciende las circunstancias externas. Otro aspecto de esta paz es su capacidad para sanar y restaurar nuestras relaciones. Cuando experimentamos la paz de Dios, estamos capacitados para vivir en armonía con los demás. La paz del Espíritu nos lleva a buscar la reconciliación, a perdonar y a ser agentes de paz en nuestras comunidades y familias. Efesios 4:3 nos exhorta a procurar con diligencia mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta paz promueve la unidad y la cohesión entre los creyentes. Además, la paz del Espíritu Santo calma nuestras ansiedades y temores. En un mundo lleno de incertidumbres y preocupaciones, esta paz actúa como un ancla para nuestra alma. Nos ayuda a enfrentar el futuro con esperanza y a vivir el presente con serenidad. La oración es un medio poderoso a través del cual podemos experimentar esta paz. Al presentar nuestras peticiones y preocupaciones a Dios, recibimos su paz a cambio. La paz del Espíritu Santo también tiene un impacto en nuestra salud emocional y física. La falta de paz puede llevar a estrés, ansiedad y una serie de problemas de salud. En contraste, la paz divina promueve un bienestar integral, afectando positivamente nuestra mente, emociones y cuerpo. Nos permite vivir con una sensación de bienestar y equilibrio, independientemente de las circunstancias. Finalmente, esta paz nos prepara para la eternidad. Es un anticipo de la paz plena y perfecta que experimentaremos en la presencia de Dios. Nos da la seguridad de que, sin importar lo que enfrentemos en esta vida, nuestro destino eterno está asegurado en Cristo. Esta certeza nos permite vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestra vida está en manos de un Dios amoroso y fiel. La paciencia es una virtud esencial que el Espíritu Santo cultiva en nosotros, permitiéndonos enfrentar la vida con una perspectiva de esperanza y confianza en Dios, especialmente en tiempos difíciles. No es simplemente la capacidad de esperar, sino una actitud de tranquilidad y resistencia frente a las adversidades, manteniendo la fe y la esperanza firmemente arraigadas en Dios. La paciencia se manifiesta en varias dimensiones de nuestra vida. Primero, es la capacidad de soportar las dificultades sin desesperarnos. La vida está llena de desafíos, pruebas y situaciones que pueden poner a prueba nuestra resistencia. La paciencia nos permite enfrentar estas situaciones con calma, sin sucumbir a la frustración o el desánimo. Santiago 1:2-4 nos anima a considerar como un gozo las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y esta paciencia nos lleva a la madurez y la plenitud en Cristo. Además, la paciencia es fundamental en nuestras relaciones con los demás. Nos ayuda a ser más comprensivos y tolerantes, soportando las faltas y debilidades de los demás con un espíritu de amor y perdón. Efesios 4:2 nos exhorta a vivir con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Esta paciencia en las relaciones nos permite mantener la unidad y la armonía, reflejando el carácter de Cristo en nuestras interacciones diarias. La paciencia también está estrechamente vinculada con la esperanza. Nos permite esperar con confianza en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Hebreos 6:12 nos anima a ser imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas.
Esta espera paciente no es pasiva, sino activa, confiando en que Dios está obrando en nuestras vidas y en nuestras circunstancias, aunque no siempre lo veamos de inmediato. Otro aspecto de la paciencia es la capacidad de soportar las injusticias y las persecuciones sin retaliar. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de paciencia al soportar el sufrimiento y la cruz, sin responder con violencia o venganza. Primera, Pedro 2:23 dice que cuando Jesús era maldecido, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Siguiendo su ejemplo, la paciencia nos capacita para enfrentar la injusticia con dignidad y confianza en la justicia divina. La paciencia también nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. A menudo queremos respuestas y soluciones inmediatas, pero Dios tiene su propio calendario. Eclesiastés 3:1 nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La paciencia nos ayuda a alinearnos con el tiempo perfecto de Dios, esperando con fe y confiando en su sabiduría y soberanía. Además, la paciencia nos fortalece en la oración. Muchas veces, nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, y podemos sentirnos tentados a rendirnos. Sin embargo, la paciencia nos sostiene, animándonos a persistir en la oración, creyendo que Dios escucha y responderá en su tiempo perfecto. Lucas 18:1 nos recuerda la importancia de orar siempre y no desmayar. La paciencia también produce en nosotros un carácter firme y estable. Romanos 5:3-4 nos dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. A través de las dificultades y las pruebas, la paciencia nos transforma, fortaleciendo nuestro carácter y aumentando nuestra esperanza en Dios. Esta transformación nos prepara para enfrentar futuros desafíos con mayor fortaleza y confianza. Finalmente, la paciencia es un testimonio poderoso de nuestra fe. En un mundo impaciente y apresurado, nuestra capacidad de esperar con calma y confianza en Dios es un testimonio vivo de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nuestra paciencia puede inspirar a otros a buscar a Dios y a confiar en su fidelidad. La benignidad es una disposición amable y compasiva hacia los demás, un reflejo del corazón de Cristo en nuestras acciones diarias. Este fruto del Espíritu Santo se manifiesta en la manera en que tratamos a las personas que nos rodean, mostrando una bondad genuina y un deseo de hacer el bien sin esperar nada a cambio. La benignidad se expresa a través de actos de amabilidad y generosidad. Es ofrecer una palabra de aliento, un gesto de ayuda, o simplemente una sonrisa que puede iluminar el día de alguien. Estos actos, aunque a veces parezcan pequeños, tienen un impacto significativo en la vida de los demás. La benignidad nos lleva a ser atentos a las necesidades de quienes nos rodean y a responder con compasión y amor. Esta disposición amable también implica una actitud de empatía y comprensión. Nos esforzamos por entender las circunstancias y sentimientos de los demás, poniéndonos en su lugar y respondiendo con un corazón compasivo. Jesús mostró esta empatía en su ministerio, siempre dispuesto a escuchar, sanar y consolar a aquellos que estaban afligidos o necesitados. Su compasión hacia los enfermos, los marginados y los pecadores es un ejemplo supremo de benignidad que estamos llamados a imitar. La benignidad también nos lleva a ser pacientes y tolerantes con las faltas y debilidades de los demás. En lugar de juzgar o criticar, buscamos edificar y apoyar a quienes están luchando. Efesios 4:32 nos exhorta a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta actitud de perdón y misericordia es una manifestación de la benignidad en acción, reflejando la gracia que hemos recibido de Dios. Además, la benignidad se manifiesta en nuestra disposición a servir a los demás. Jesús nos enseñó que el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve a los demás. Mateo 23:11. La benignidad nos impulsa a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, buscando oportunidades para ayudar y bendecir a los demás. Este servicio desinteresado,
Es una expresión tangible del amor de Cristo y un testimonio de su obra en nuestras vidas. La benignidad también implica una actitud de mansedumbre y humildad. Nos lleva a tratar a los demás con respeto y consideración, reconociendo su valor y dignidad como seres creados a imagen de Dios. No buscamos imponernos o ejercer control, sino más bien edificar y animar a los demás. Esta humildad y mansedumbre se reflejan en nuestras palabras y acciones, creando un ambiente de paz y armonía a nuestro alrededor. Otra dimensión de la benignidad es su capacidad para transformar las relaciones. La amabilidad y la compasión pueden desarmar la hostilidad y romper barreras de resentimiento y división. Proverbios 15:1 nos dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La benignidad tiene el poder de calmar conflictos y fomentar la reconciliación, construyendo puentes de comprensión y amor entre las personas. La benignidad no siempre es fácil de practicar, especialmente en un mundo que a menudo valora la competencia y la autosuficiencia por encima de la compasión y la colaboración. Sin embargo, como fruto del Espíritu, la benignidad es cultivada en nosotros a medida que nos sometemos a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Al permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, desarrollamos un corazón más semejante al de Cristo, lleno de amor y compasión hacia los demás. Finalmente, la benignidad es un testimonio poderoso del amor de Dios en acción. Cuando mostramos amabilidad y compasión, reflejamos el carácter de Cristo y hacemos visible el reino de Dios en la tierra. Nuestra benignidad puede ser una luz en medio de la oscuridad, atrayendo a otros hacia el amor y la gracia de Dios. La bondad es una virtud que implica hacer el bien a otros, siguiendo el ejemplo de Jesús y mostrando generosidad y comprensión hacia quienes nos rodean. Esta cualidad es más que simples actos de caridad. Es un reflejo del amor de Dios en acción y una manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Jesús es el modelo supremo de bondad. Durante su ministerio terrenal, mostró bondad de manera constante y tangible. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, perdonó a los pecadores y enseñó a todos con paciencia y amor. Su vida fue un testimonio viviente de la bondad divina, revelando el corazón compasivo de Dios hacia la humanidad. La bondad se manifiesta en actos de generosidad y servicio desinteresado. Cuando somos bondadosos, estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, recursos y energías por el bien de los demás. Esta generosidad no busca reconocimiento ni recompensa, sino que fluye de un deseo genuino de ayudar y bendecir a otros. La parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37, ilustra perfectamente esta bondad desinteresada. El samaritano, movido por la compasión, ayuda a un hombre herido sin esperar nada a cambio, demostrando que la verdadera bondad trasciende las barreras culturales y sociales. La bondad también se expresa en la comprensión y la empatía hacia los demás. Nos esforzamos por ver las situaciones desde la perspectiva de los otros, mostrando paciencia y tolerancia. Esto significa escuchar con atención, ofrecer apoyo emocional y estar presentes en los momentos de necesidad. La bondad nos impulsa a ser sensibles a las luchas y desafíos que enfrentan las personas a nuestro alrededor, respondiendo con un corazón lleno de compasión. En nuestras relaciones diarias, la bondad se refleja en nuestras palabras y acciones. Hablar con amabilidad, evitar la crítica destructiva y buscar el bien de los demás son maneras prácticas de mostrar bondad. Colosenses 3:12 nos exhorta a revestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, lo cual incluye la bondad como una característica esencial de nuestra vida cristiana. La bondad también implica actuar con justicia y rectitud. No solo hacemos el bien en actos visibles, sino que también nos esforzamos por vivir de manera íntegra y honesta en todas nuestras acciones. Miqueas 6:8 nos recuerda que Dios nos ha mostrado lo que es bueno, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La bondad, por lo tanto, está intrínsecamente ligada a la justicia y la rectitud, reflejando un compromiso con la verdad y la equidad en todas nuestras relaciones. En momentos de conflicto o dificultad, la bondad nos guía a responder con gracia y perdón.
En lugar de buscar venganza o guardar rencor, elegimos el camino de la reconciliación y el perdón, siguiendo el ejemplo de Cristo. Efesios 4:32 nos insta a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este tipo de bondad transforma nuestras relaciones, promoviendo la paz y la unidad. La bondad también se manifiesta en nuestra disposición a compartir el mensaje del Evangelio. Al vivir vidas bondadosas, reflejamos el amor de Cristo y abrimos puertas para compartir su verdad con los demás. Nuestra bondad puede ser un testimonio poderoso que atrae a otros hacia la fe, mostrando que el amor de Dios es real y transformador. Es importante recordar que la bondad es un fruto del Espíritu Santo. No se trata solo de nuestros propios esfuerzos, sino de permitir que el Espíritu de Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Gálatas 5:22-23 nos recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Al mantenernos en comunión con Dios y permitir que su Espíritu nos transforme, desarrollamos una bondad genuina y duradera. La fe que el Espíritu Santo produce es una confianza firme y profunda en Dios y en sus promesas. Esta fe va más allá de un simple asentimiento intelectual. Es una certeza y convicción que transforma nuestra manera de vivir y nuestra relación con Dios. Esta fe se fundamenta en el carácter de Dios. Sabemos que Él es fiel, amoroso y todopoderoso, lo cual nos permite confiar plenamente en Él. La fe nos lleva a creer que Dios cumple sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir lo que esperamos. Hebreos 11:1 nos dice que es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza y convicción nos permiten vivir con esperanza y confianza, sabiendo que Dios está en control. La fe también implica confiar en la soberanía de Dios. Reconocemos que sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros. Isaías 55:9. Aunque no siempre entendemos sus planes, confiamos en que Él obra para nuestro bien y su gloria. Romanos 8:28. Esta confianza nos permite descansar en Dios incluso en medio de la incertidumbre y la adversidad. Nos guía a entregar nuestras preocupaciones y ansiedades a Él, sabiendo que Él cuida de nosotros. Primera de Pedro 5:7. La fe nos llama a vivir de acuerdo con las promesas de Dios. No solo creemos en su existencia, sino que actuamos en obediencia a sus mandamientos y principios. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones, demostrando nuestra confianza en Dios a través de una vida de obediencia y servicio. Vivimos con integridad, amor y justicia, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. La fe también nos sostiene en tiempos de prueba y dificultad. Nos da la fuerza para perseverar y mantenernos firmes, incluso cuando enfrentamos desafíos y sufrimientos. Santiago 1:3-4 nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A través de las pruebas, nuestra fe es purificada y fortalecida, desarrollando en nosotros un carácter más maduro y una mayor dependencia de Dios. La fe nos lleva a una relación íntima con Dios. Nos impulsa a buscarlo en oración, a estudiar su palabra y a adorarle con todo nuestro corazón. A través de la fe, experimentamos la presencia y el amor de Dios de manera profunda y personal. Sabemos que Él está con nosotros en cada momento, guiándonos, consolándonos y fortaleciendo nuestra fe. Esta relación íntima nos llena de paz y gozo, sabiendo que somos amados y aceptados por Dios. La fe nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza. No tememos al futuro ni a las dificultades, porque sabemos que Dios está con nosotros y nos sostiene. Como dijo el salmista en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La fe nos da la seguridad de que, pase lo que pase, estamos en las manos de Dios y Él nos guiará a través de cada situación.
La fe también nos motiva a compartir el Evangelio con otros. Sabemos que Dios es el único que puede salvar y transformar vidas, y nuestra fe en sus promesas nos impulsa a ser testigos de su amor y gracia. Compartimos nuestra fe con valentía, sabiendo que el Espíritu Santo obra en los corazones de las personas, atrayéndolas hacia Dios. La fe nos da el valor para hablar de Cristo, confiando en que Dios usará nuestras palabras y acciones para su gloria. La mansedumbre es una cualidad profundamente espiritual que refleja la humildad y suavidad de espíritu que Jesús mismo encarnó. Esta virtud nos capacita para tratar a los demás con respeto y consideración, mostrando una disposición amable y gentil en todas nuestras interacciones. La mansedumbre no debe confundirse con debilidad. De hecho, requiere una gran fortaleza interior. Es la capacidad de mantener la calma y el control en situaciones difíciles, evitando reacciones impulsivas o agresivas. Jesús describió la mansedumbre en las bienaventuranzas diciendo: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Mateo 5:5. Esta promesa resalta que aquellos que demuestran mansedumbre y humildad tienen un lugar especial en el reino de Dios. Una de las características centrales de la mansedumbre es la humildad. Es reconocer nuestra propia necesidad de Dios y la dependencia total de su gracia. La mansedumbre nos lleva a una postura de sumisión a Dios, aceptando su voluntad por encima de la nuestra. Este tipo de humildad se refleja en nuestra disposición a servir a los demás sin buscar reconocimiento o recompensa, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. La mansedumbre también se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás, especialmente en momentos de conflicto o desacuerdo. En lugar de responder con ira o agresión, los mansos buscan la paz y la reconciliación. La Escritura nos exhorta en Santiago 1:19 a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, demostrando un espíritu de paciencia y control. Esta actitud suave y considerada facilita la resolución de conflictos y fortalece las relaciones. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos insta a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Este llamado subraya la importancia de la mansedumbre en la comunidad cristiana, donde el respeto y la consideración mutua son esenciales para la unidad y la armonía. La mansedumbre nos permite ver a los demás con los ojos de Cristo, valorando su dignidad y mostrando compasión en todas nuestras interacciones. La mansedumbre también implica una disposición a aprender y ser corregidos. Los mansos son enseñables, abiertos a la guía y dirección del Espíritu Santo. No se aferran obstinadamente a sus propios puntos de vista, sino que están dispuestos a escuchar y considerar la perspectiva de los demás. Esta humildad de espíritu facilita el crecimiento personal y espiritual, permitiendo que Dios nos moldee y transforme a su imagen. En el liderazgo, la mansedumbre es una cualidad esencial. Los líderes mansos no buscan imponer su voluntad a través de la fuerza o la intimidación, sino que lideran con ejemplo, inspirando y guiando a otros con gentileza y respeto. Jesús mismo, el líder supremo, dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mateo 11:29. Esta invitación nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y el servicio. La mansedumbre también nos ayuda a lidiar con las críticas y la oposición. En lugar de reaccionar defensivamente, los mansos aceptan la crítica con gracia, buscando aprender y crecer a través de ella. Esta actitud refleja una confianza profunda en Dios, sabiendo que Él es nuestro defensor y que nuestra identidad está segura en Él. La mansedumbre nos permite mantener una postura de paz y equilibrio, incluso cuando enfrentamos desafíos y adversidades. Además, la mansedumbre tiene un impacto poderoso en nuestro testimonio cristiano. Al demostrar un espíritu amable y humilde, atraemos a otros hacia Cristo, mostrando que el Evangelio transforma vidas. Pedro nos anima a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15.
Esta mansedumbre en nuestro testimonio refleja el amor y la gracia de Dios de manera tangible y convincente. La templanza es una virtud fundamental que se refiere al autocontrol y la moderación en todas las áreas de nuestras vidas. Es una manifestación del fruto del Espíritu Santo que nos permite vivir en obediencia y equilibrio según la voluntad de Dios. La templanza implica tener dominio sobre nuestras pasiones y deseos, evitando los excesos y manteniendo un equilibrio saludable. Este autocontrol se aplica a varios aspectos de la vida, incluyendo nuestras palabras, acciones, pensamientos y hábitos. En Proverbios 25-28, se compara a una persona sin autocontrol con una ciudad derribada y sin murallas, destacando la vulnerabilidad y el caos que resultan de la falta de templanza. En nuestras palabras, la templanza nos ayuda a hablar con sabiduría y consideración. Nos enseña a ser lentos para hablar y rápidos para escuchar, evitando palabras impulsivas que puedan causar daño o malentendidos. Santiago 1:19 nos aconseja ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, subrayando la importancia de controlar nuestras reacciones y respuestas verbales. En nuestras acciones, la templanza nos guía a actuar con prudencia y sensatez. Nos ayuda a evitar comportamientos impulsivos y a tomar decisiones informadas y reflexivas. Esta moderación se extiende a nuestra forma de gastar dinero, consumir alimentos y usar nuestro tiempo. La templanza nos permite vivir de manera responsable y equilibrada, evitando los excesos que pueden llevar a la indulgencia o al derroche. En nuestros pensamientos, la templanza nos ayuda a mantener una mente disciplinada y enfocada en lo que es bueno y puro. Nos enseña a rechazar pensamientos negativos, impuros o destructivos, y a concentrarnos en las cosas que honran a Dios. Filipenses 4:8 nos insta a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En nuestros hábitos, la templanza nos ayuda a desarrollar disciplinas espirituales y físicas que fortalecen nuestro carácter y nuestra relación con Dios. Nos anima a cultivar hábitos saludables como la oración, la lectura de la Biblia y el ejercicio físico, mientras evitamos prácticas que puedan ser perjudiciales o desbalanceadas. Esta virtud nos permite vivir de manera ordenada y enfocada en lo que verdaderamente importa. La templanza también nos ayuda a resistir la tentación y a vivir una vida de santidad. Nos da la fuerza para decir no a las cosas que nos alejan de Dios y sí a lo que nos acerca a Él. En Tito 2:11-12 se nos enseña que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La templanza nos capacita para vivir de acuerdo con este llamado, renunciando a los deseos pecaminosos y persiguiendo la justicia y la piedad. Gracias por ver este video en su canal Palabras de Sabiduría. Esperamos que este mensaje sobre los frutos del Espíritu Santo haya sido de bendición y edificación para su vida. Si ha disfrutado de este contenido, por favor, no olvide dar like, compartir este video con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal para más enseñanzas y reflexiones basadas en la Biblia. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga abundantemente.